Hola chicos, aquí estamos otra vez para empezar nuestra segunda clase. Primero vamos a ir con la retroalimentación de la clase 1, lo cual voy a explicar uno de los ejemplos con más detalle y los otros vamos a ir viéndolos eh, en forma más simple. Bueno, la actividad que yo les envié era equilibrar, ¿no es cierto?, ecuaciones químicas y además colocar, ¿no es cierto?, algunos subíndices y los coeficientes, ¿no es cierto?, de cada reacción después de equilibrarla. Entonces, en este caso, vamos a partir por indicar el coeficiente. Recordar que el coeficiente es el número que se encuentra delante del elemento o compuesto. En este caso les marqué el número 2, que está junto al magnesio. El subíndice es el número que está en la parte inferior del elemento, ¿ya? Que en este caso le marqué en el oxígeno el número 2, que ese sería su subíndice, que me indica la cantidad de oxígeno, ¿no es cierto?, que tiene este compuesto, este elemento o este oxígeno molecular, que serían 2, ¿ok? Ahora, para equilibrar, les recuerdo que lo que tenían que hacer era contar la cantidad de elementos que tengo en los reactantes y la cantidad de elementos que tengo en los productos y tienen que igualarse. En el primer ejemplo, estaba, ¿no es cierto? Teníamos dos magnesio y al otro lado solamente había uno. Les marqué con rojo los coeficientes que se colocaron para equilibrar las ecuaciones. Entonces, el ion, ¿no es cierto? Perdón, el elemento magnesio en los reactantes eran 2, tenía uno solo en los productos, por lo tanto se adiciona un 2, porque ese 2 se multiplicaba con el 1 que no se coloca, que es el subíndice, y al multiplicar 2 por 1 me quedaban 2 y ahí tenía los 2 magnesios. Eso alteraba el resto del compuesto, donde, ¿no es cierto?, tenía azufre, tenía 1, pero al multiplicarlo por el 2, ¿qué significó? Que ahora tengo 2 azufres. Pero si me voy al reactante, tengo también un 2 que multiplica al azufre, por lo tanto estoy bien y tengo 2. Ahora, en el caso del oxígeno, tengo 4. Al multiplicarlo por el 2 que yo coloqué, me quedan 8. Si me voy a los reactantes, tengo 4 y hay un 2 delante, 4 por 2, 8, por lo tanto el oxígeno está listo. Y me queda el hidrógeno, tiene un 2 y un 2, y yo multiplico 2 por 2, 4, tengo 4 hidrógenos. Me voy al otro lado, tenía 2, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Colocarle un 2 adelante y al multiplicar me queda 2 por 2, 4. Por lo tanto, ahí tengo la ecuación equilibrada. Ese es el primer ejemplo. Ustedes pueden ir revisando lo que hicieron, si coincide con lo que yo tengo acá. Bueno, ahora vamos a pasar, después de revisar, ¿no es cierto?, la actividad que tenían que hacer, vamos a pasar a la clase de, recordar que estamos viendo la unidad 2, que son reacciones químicas, y, ¿no es cierto?, su profesora María Angélica es quien les habla. Bueno, nuestro tema de hoy son las reacciones químicas en los seres vivos y en el entorno, cuyos objetivos de la clase va a ser que puedan identificar la formación de ozono, puedan comprender cómo se produce la gasolina, identificar algunas reacciones químicas que ocurren en el agua, reconocer las características de la lluvia ácida y comprender la importancia de las reacciones químicas en los seres vivos. Partimos con reacciones químicas que ocurren en la atmósfera. Bueno, en el aire, ¿no es cierto?, tengo una cantidad, ¿no es cierto?, de elementos muy grande. Dentro de los más importantes podemos mencionar el nitrógeno, el oxígeno molecular. Ellos no reaccionan químicamente entre sí, pero sí, cuando tengo ciertas circunstancias, por ejemplo, radiación solar, temperatura adecuada, o hay sustancias, ¿no es cierto?, que puedan reaccionar, los componentes del aire reaccionan para formar compuestos químicos, ¿ya? Y estos van a generar distintos efectos. Por ejemplo,
aumento o disminución de los niveles de ozono, formación de gases de efecto invernadero o la aparición de sustancias corrosivas como ácidos. ¿Ya? Vamos a empezar por la formación de ozono. Nosotros conocemos el ozono, ¿ya? Y hemos escuchado hablar un montón, ¿no es cierto?, de el agujero de la capa de ozono, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué es tan importante el ozono? Porque él nos protege de la radiación ultravioleta. Por lo tanto, es importante tener una cantidad notable de ozono. Ahora, ¿cómo se forma él? En forma natural o habitual, ¿no es cierto? En la atmósfera, él se forma en una de las capas, que es la estratosfera, y también lo ayudan los rayos ultravioleta. Entonces, cuando yo tengo oxígeno, 3 moléculas de oxígeno, más tengo radiación solar, se producen 2 moléculas de ozono. Esto es irreversible. Esas flechitas me indican, ¿no es cierto?, entre reactante y producto, esa doble flecha, si ustedes se acuerdan, era reversible. Es decir, puede que el ozono, por, ¿no es cierto?, radiación solar también, se pueda dividir y pueda darme lo que estaba en los reactantes. También se puede formar de manera artificial, pero a nivel de la troposfera, otra capa de la atmósfera, y este es distinto al que se formó recién. ¿Cómo se forma? A partir de disociación de óxidos de nitrógeno. ¿De dónde sale este? De las reacciones de combustión de motores. ¿Qué es lo que produce? Que deja un oxígeno como radical libre. ¿Y qué se ocurre? La siguiente ecuación. Tengo el óxido de nitrógeno, tengo luz solar, esta luz solar, ¿no es cierto?, me forma este óxido de nitrógeno más un oxígeno de radical libre. Este oxígeno radical libre que está con este asterisco se junta después con una molécula de oxígeno molecular y me forma ozono. El problema es que estos radicales libres no son oxígenos buenos, podríamos decir, sino que son un elemento, digamos, que no es natural, por lo tanto, es perjudicial para la salud. ¿Ya? Acá vemos una imagen donde está el adelgazamiento de la capa de ozono en la Antártica. ¿Ya? Este no es un agujero como tal, sino que la capa de ozono se va adelgazando y después vuelve a engrosarse y va dependiendo de la cantidad de gases de efecto invernadero que se van generando. Principalmente son productos que son ya sea producidos por automóviles o aerosoles también, que son los que más hacen que la capa de ozono se vaya adelgazando. Por eso es importante proteger esta capa, ¿no es cierto?, de ozono con medidas básicas, que es la utilización o la utilización de productos que no sean contaminantes para él. Bueno, ahora pasamos a cómo se produce la combustión de la gasolina. Bueno, es una reacción muy simple. Ahora, cuando hablamos de combustión de gasolina, quiere decir cuando se quema la gasolina. Eso es combustión, es quemar. Tan simple como eso. ¿Qué es lo que sucede? La gasolina reacciona con el oxígeno. Y cuando reaccionan, se rompen enlaces. ¿Ya? Porque vamos a formar moléculas nuevas. Acuérdense que cuando tengo reacciones químicas, lo que hago es que tengo reactantes, voy a formar productos. Y esos productos son diferentes a, ¿no es cierto?, lo que tenía al principio. Por lo tanto, se rompen enlaces y se forman moléculas nuevas, ¿ya? Con nuevos enlaces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se rompen estos enlaces, al reaccionar la gasolina con el oxígeno, genera mucha energía. Esa energía es en forma de calor. Como producto, obtengo CO2 y vapor de agua.
estos gases que se producen permite que funcione parte del motor, ¿no es cierto?, del auto que mueve, digamos, los pistones. Lo que transforma la energía de la combustión en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que esta energía en forma de calor permitió transformar esta energía en energía de movimiento o energía cinética. ¿Ya? Acuérdense que hay leyes, ¿no es cierto?, de la energía, como leyes de la masa, etcétera, etcétera, donde la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, la energía en forma de calor que acá, ¿no es cierto?, se transformó en energía cinética o energía de movimiento que permite que todas las partes, ¿no es cierto?, del motor, en este caso los pistones, se muevan. Acá abajo está la ecuación química. Entonces tengo la gasolina, que sería, ¿no es cierto?, este que está acá, esta sería la gasolina, reaccionó con el oxígeno, ¿ya? Reacciona con el oxígeno, que es este, y ellos al combinarse, ¿qué es lo que me van a producir? Me van a generar el CO2 y el agua, ¿ya? Lo que yo les decía. Ahora, la ecuación que está al lado es una ecuación equilibrada, ¿ya? Es la ecuación equilibrada y este valor que está aquí es la cantidad de energía que se generó. Esto es energía. Acuérdense que estábamos hablando de que se producía mucha energía. Y esa es básicamente em, digamos, la ecuación y la forma como se quema la gasolina. Ahora, recordar que esto produce CO2, que es un contaminante para el medio ambiente. Por eso se han reducido, digamos, los niveles de contaminación al mejorar todo lo que tiene que ver con este proceso. Las reacciones químicas que ocurren. El agua, ustedes saben que es una de las moléculas más importantes que existe en el planeta. Es un disolvente universal, disuelve, digamos, casi todo. Y permite que se formen disoluciones químicas, mezclas que son homogéneas. Ahora, el agua, ¿qué disuelve? Sustancias neutras, pequeñas, como el oxígeno y el dióxido de carbono. También disuelve sustancias que presenten algunas cargas, que presenten carga eléctrica, algunos aniones, como los nitratos, los sulfatos o los carbonatos. Y también está presente en disoluciones en cationes como el calcio, el ion magnesio y el ion sodio. Entonces está en... ¿Qué sucede ahora? Que las actividades humanas han producido cambios en el suelo y por la combustión de hidrocarburos, lo que hablábamos recién de la combustión de la gasolina. ¿Qué es lo que ha generado que exista un exceso de aportes de CO2 en la atmósfera? ¿Ya? Y parte de estos gases o este CO2 es absorbido por los océanos. Ahora, esto es en forma normal, pero lo que sucede es que con la combustión de hidrocarburos, esto se ha ido aumentando mucho. Es una reacción natural que se producía en el océano, pero en este caso ya está aumentando. O sea, acá yo les muestro que lo normal es que reaccione el agua de mar con el CO2, ¿ya? El CO2 que está en estado gaseoso reacciona con el agua de mar que está en estado líquido. ¿Y qué es lo que forma? Forma estos carbonatos ácidos, que el H2CO3 es un carbonato ácido. Ahora, ¿qué ha pasado? Esto es lo normal. Ahora, ¿qué ha pasado? Que este carbonato ácido libera un ion hidrógeno.
Por lo tanto, el aumento de los iones hidrógeno en el océano hace que descienda el pH. Cuando el pH disminuye, hace que la disponibilidad de carbonatos disminuya. ¿Por qué esto tiene efectos negativos? Porque los carbonatos permiten que se formen las cubiertas corporales o esqueletos, ¿no es cierto?, de algunos organismos marinos, ¿ya? Porque ellos usan carbonato de calcio. Entonces juntan el calcio con el carbonato y forman, ¿no es cierto?, este compuesto que se llama carbonato de calcio. Al descender el pH, baja la disponibilidad de carbonato, por lo tanto, falta un elemento para formar estas cubiertas corporales, ya los esqueletos. Entonces, por eso el CO2 incide, perdón, incide directamente en, ¿no es cierto?, este daño al medio ambiente. La combustión, ¿no es cierto?, de los hidrocarburos al generar más CO2. Ahora nos vamos a la lluvia ácida. También es una reacción química y esta se puede dar de forma natural o artificial. De forma natural, ¿cuándo puedo obtener lluvia ácida? Cuando hay incendios forestales, erupciones volcánicas, porque liberan, ¿no es cierto?, compuestos químicos que reaccionan con la humedad y aumentan, ¿no es cierto?, la cantidad de compuestos ácidos. Ahora, de manera artificial, se produce por actividad industrial, transporte, actividad minera, que libera, ¿no es cierto?, también gases al ambiente en altos niveles. ¿Cuáles son esos? Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono. Y eso permite que se produzca una lluvia ácida de forma artificial y que vamos a ver en la siguiente lámina todos los daños que puede producir. Acá tengo la lluvia ácida. Hablábamos recién que las principales fuentes son emisiones, ¿no es cierto?, industriales, de automóviles, etc. La lluvia ácida puede caer ya sea como lluvia líquida, puede ser como nieve o como granizo. ¿Cómo se va formando? Hablábamos recién que puede ser de forma natural, a través de volcanes o vegetación en descomposición, pero también, ¿no es cierto?, industrias automóviles que emiten gases contaminantes, como el dióxido de azufre o el óxido de nitrógeno. ¿Qué sucede? Estos gases entran en contacto con la atmósfera y reaccionan. Reaccionan transformándose en otros compuestos, en sulfato y ácido nítrico. Estos compuestos se adhieren a el agua, a las partículas naturales, ¿no es cierto?, de la precipitación. Entonces, cuando se unen al agua, estas partículas, la precipitación, la lluvia, cae, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de acidez. Acuérdense que puede ser lluvia, puede ser nieve, puede ser granizo y también es ácida. Algunas partículas no se van a mezclar con las gotitas de agua, sino que caen directamente a la tierra. Y, se le llama una lluvia seca. A este proceso se le llama deposición, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Que puede caer en cualquier parte. Entonces puede generar una descomposición en la tierra o en los lagos si cae en el agua. ¿Qué efectos dañinos produce? En los bosques produce daños al descomponer los nutrientes del suelo, porque veamos que cae en forma seca también y se deposita ahí. Contribuye a la agregación de materiales de construcción, corrosión metálica, como edificios o en monumentos. También puede haber un daño indirecto a las personas si es que consumo, por ejemplo, pescados o agua contaminada, contaminada con la lluvia ácida, por ejemplo, que cayó en un lago y se usa, digamos, para consumo natural. La lluvia ácida tiene un pH
a 5, entre 5 y 6 unidades. Ahora, el pH ácido normal entre 1 y 6. Y acá tengo entre 5 y 6 unidades bajo eso. O sea, de ahí hacia abajo. Por lo tanto, es una lluvia bastante ácida, ¿ya? Dentro de la escala de pH y produce todos estos daños. Ahora vamos a ver las reacciones químicas del nitrógeno. El nitrógeno no es muy reactivo en el ambiente, pero sí ayuda mucho a producir materia orgánica, generalmente proteínas y ácidos nucleicos. Ahora, en este caso, el nitrógeno como tal, como molecular, no se ocupa así, sino que se transforma en otros tipos de compuestos como amoníaco, nitratos y nitritos. Entonces, las imágenes que vamos a ver a continuación, vamos a explicar lo que es el ciclo del nitrógeno y la importancia que tiene para los seres vivos. Acá tenemos el ciclo del nitrógeno. Como les decía, el nitrógeno se encuentra en el aire de forma molecular, pero la mayoría de los organismos no lo puede absorber directamente, ¿ya? Por lo tanto, se tiene que fijar, es decir, adherirse de alguna forma y transformarse. Una es la fijación. ¿Cómo se fija? Primero puede ser a través de tormentas eléctricas, donde las moléculas se rompen, el nitrógeno se rompe y se combina con oxígeno. Y ahí ya se puede fijar. Otra es la fijación que es biológica, donde algunas bacterias, algas verdes azules o algunos hongos, toman el nitrógeno que está en el ambiente y generan moléculas que son útiles. Ahora, todo el exceso se libera ya sea como amoníaco o como el ion amonio. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después? Observan acá en el paso 4, viene el proceso de nitrificación. Entonces ahí vimos fijación, que podría ser por tormentas eléctricas o biológicas. Ahora viene el proceso que se llama nitrificación, donde unas bacterias especiales que se llaman Rhizobium, que están escritas ahí arribita, ¿qué es lo que hace? Toman el amoníaco o el ion amonio que dijimos que había quedado, ¿no es cierto?, en exceso y se liberaba, y lo convierten en nitrito. Ahora, el nitrito como tal no sirve porque es tóxico para algunas plantas. Por lo tanto, las bacterias nitrificantes, ¿qué es lo que hacen? Lo transforman en nitrato. Y de esta forma, el nitrógeno puede ser absorbido por las raíces de las plantas. Después viene otra etapa que, ¿no es cierto?, es absorción, donde los compuestos nitrogenados que provienen de la descomposición de la materia orgánica provocada por descomponedores, ¿ya? Entonces, tengo materia orgánica. ¿Quién puede materia orgánica en descomposición? Por ejemplo, se muere, no sé, pues ahí está el caballito o la planta. Eso hay una descomposición de esa materia y los descomponedores, acuérdense que son hongos y bacterias, producen, ¿no es cierto?, compuestos nitrogenados, que también son absorbidos por después las raíces de las plantas. Y en el paso 6, cuando el nitrato ya se ha incorporado a las plantas, se produce el proceso de asimilación, donde se reduce nuevamente al ion amonio. Estos iones, junto con el carbono, se transforman en aminoácidos y otros compuestos nitrogenados que son útiles para, en este caso, la planta. Ahora, ¿cómo vuelve el nitrógeno después? Todos los que son herbívoros o omnívoros consumen, ¿no es cierto?, la planta y ahí nosotros consumimos los compuestos nitrogenados. De esa manera. Entonces tengo etapas dentro del ciclo del nitrógeno que me van a ayudar a realizar, ¿no es cierto?, esto. Tenemos la fijación, ya sé que puede ser biológica o por
tormenta eléctrica. Luego viene el proceso de nitrificación, ¿ya? Después tengo una absorción y por último tengo el proceso de asimilación, que es cuando ingresa a la planta y nosotros lo podemos consumir. Por eso es tan importante el ciclo del nitrógeno, porque el nitrógeno que está en el ambiente no se puede ocupar como tal, tiene que realizar todos estos procesos para llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos nitrógeno. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen nitrógeno, el material genético tiene nitrógeno y nosotros necesitamos estar produciendo diferentes tipos de moléculas que lo requieren. Por eso es tan importante este ciclo. Bueno, con la clase de hoy y aquí les dejo varios links de videos que pueden observar para que les quede un poco más claro lo que hemos tratado en esta clase. ¿Ya? Espero que hayan entendido, que estén muy bien y ya nos veremos.